Jóvenes, este es otro video explicativo, en este caso abordando la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Un conflicto bélico que se enmarca entre el año 1939 y 1945. El objetivo del video en sí es caracterizar dicho proceso histórico, conocer los principales aspectos que dan forma al proceso. Este video sirve como apoyo para tercer nivel básico y segundo nivel medio en su jornada de mañana y tarde y correspondería a la semana número 12. Bien, el contexto previo a la guerra. El primer aspecto fundamental es el fracaso de la Sociedad de las Naciones como medio para resolver pacíficamente los conflictos. La Sociedad de las Naciones, muchachos, surge al final de la Primera Guerra Mundial como una forma de evitar un nuevo conflicto a ese nivel, ¿ya? Recurriendo al diálogo y en el fondo a fórmulas pacíficas. Ejemplos de este fracaso encontramos en Alemania, donde la Alemania nazi anexiona a Austria y la zona de los Sudetes en Checoslovaquia, hoy en día República Checa, ya en forma pacífica entre comillas, fue como o se anexionan por las buenas o los invadimos, ¿bien? En la expansión que tiene Italia en África, con guerras coloniales, sobre todo en la zona de Etiopía, que aquí se le han llamado como Abisinia, y también con la expansión que tiene el imperio japonés en China, en Corea y en el sudeste asiático. Demuestran que fracasó en el fondo, no se pudieron solucionar los conflictos de forma pacífica. Bien, otro aspecto son los totalitarismos, que recuerden que lo hablamos en la clase de época entre guerras, son sistemas de gobierno donde hay un partido único, un partido de Estado, un control de los medios de comunicación, una fuerte propaganda, y se restringe las libertades individuales y personales, ¿ya? En este caso, en los gobiernos de Alemania e Italia principalmente, se empieza a construir toda esta maquinaria xenófoba, chauvinista y racista, conceptos que al final estarán explicados en un glosario, pero que en sí los tres tienen que ver con un odio hacia el otro, hacia aquello que no es lo mismo que yo, en el sentido, no son italianos, no son alemanes, por lo cual son gente inferior. ¿Bien? Y aquí juega un rol fundamental la publicidad, como aparece el afiche, que dice que detrás del enemigo está el judío, y aparece la bandera de la Unión Soviética, de Estados Unidos, de Gran Bretaña, y atrás aparece un judío. ¿Por qué sé que es judío? Porque tiene como una especie de llavero acá, que es la parte inferior de su cuerpo, que tiene la estrella de David, símbolo de la religión judía. Y también en el deporte, como se observa en la imagen superior, con la selección italiana de fútbol que fuera bicampeona del mundo en el 34 y en el 38, que cada vez que jugaban un partido hacían el saludo fascista. ¿Ya? Ok, dejamos de lado los antecedentes y pasamos a lo que fue el detonante del conflicto de la Segunda Guerra. Fue la invasión a Polonia, ¿ya? La invasión de la Alemania nazi a Polonia, que se llamó Operación Casco Blanco. ¿Ya? Y para invadir Polonia, perdón, Alemania ocupó una estrategia llamada la Blitzkrieg o Guerra Relámpago. ¿Qué significa eso? Hacer un ataque rápido y poderoso con la fuerza aérea, con la infantería y la artillería, de forma de que el enemigo no pudiera a replegarse, armarse para ejercer una oposición. Es por eso que en poco tiempo, en pocas semanas, ¿ya? La Alemania nazi logra anexionar gran parte de Polonia. ¿Bien? Y esto da como el comienzo formal a la Segunda Guerra Mundial, conformándose las potencias del eje, la Alemania nazi, la Italia fascista y el Imperio del Sol naciente, el Imperio de Japón, y las potencias aliadas, Gran Bretaña, Francia, la Unión Soviética y Estados Unidos desde el año ya 40-41. ¿Ya? Principalmente la Unión Soviética entra después de la invasión nazi a la Unión Soviética y Estados Unidos ingresará después del ataque a Pearl Harbor. ¿Bien? Los frentes del conflicto se dividen en cuatro frentes: el occidental, el oriental, el africano y frente del Pacífico. En el frente occidental es Europa occidental, donde se desarrolla la guerra, el frente oriental en Europa oriental, africano en el norte de África, y el frente del Pacífico en Oceanía y en el sudeste asiático, o sea, Asia. Bien, en el fondo, en paralelo se está llevando a cabo un conflicto en Europa, en África, en Asia y en Oceanía. ¿Ok? El único continente en teoría que no fue afectado en forma constante fue América. Sí se fue afectado, por ejemplo, con el ataque a Pearl Harbor. Hawái es parte de Estados Unidos. Bien, y hay dos imágenes, una a la mano izquierda, el bombardeo de Londres, y a la derecha, los soldados nazis empujando un carrito, un auto, en Stalingrado. En el frente occidental,
Europa occidental, ¿ya? Europa del oeste, hay tres aspectos fundamentales o tres hitos que marcan. La invasión alemana a Francia, que el imperio alemán, el tercer imperio alemán, el tercer Reich, atraviesa Bélgica y los Países Bajos, sobre todo Bélgica, en la zona de las Ardenas, que es la parte sur de Bélgica, ingresando y es un ataque rápido y violento a Francia, que no se logra replegar para defenderse y se rinde a los pocos meses firmando un armisticio que es un tratado de paz. Como se observa en la imagen superior, eh, Alemania ocupó gran parte de Francia y quedó una Francia libre, entre comillas, que fue la que firmó el armisticio. Bien, y en la derecha vemos también a Hitler sacándose una linda foto en París después de haberla conquistado. Luego de esa batalla por Francia, viene la batalla aérea por Inglaterra. ¿Ya? Aprovechando la cercanía que tiene Francia con Inglaterra y sobre todo la Francia capturada por los nazis, establecen bases y comienzan sistemáticamente a bombardear Inglaterra. ¿Ya? Eh, Siendo constantes. No se logra una victoria definitiva. De hecho, fue el primer gran revés que tiene Hitler. No logró eh, minar a la Fuerza Aérea Británica para poder hacer una invasión. ¿Bien? Y por último, ya avanzado en la guerra, tenemos la Operación Husky que viene desde África. Después de que los aliados logran el control del norte de África, invaden Sicilia, la principal isla de Italia, y de allí comienzan una lenta eh, campaña militar que terminará con la recuperación de Italia, ya la rendición de Italia y la salida de Mussolini del poder. En el frente oriental, lo más importante es la campaña de la Alemania nazi contra la Unión Soviética, lo que se llamó la Operación Barbarroja, que fue una ruptura del pacto Ribbentrop-Molotov, que era el acuerdo de no enfrentarse, un acuerdo de no nos vamos a enfrentar, muchachos, no se preocupen, eh, déjennos a nosotros invadir tranquilo, decía el alemán, no le va a pasar nada a la Unión Soviética, es más, podéis tomar algo de terreno, podéis obtener algo de Polonia. Al final rompen el pacto y invaden la Unión Soviética. Fue el gran fracaso que tuvo Hitler en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en la batalla de Stalingrado. Stalingrado fue una batalla que duró más de un año, donde las tropas alemanas se vieron desgastadas a tal punto que fue un punto de inflexión, fue un punto también de no retorno, donde comenzó desde Stalingrado un lento avance de las tropas soviéticas que comenzaron a replegar al régimen nazi. ¿Ya? En el frente africano destaca en el ámbito occidental, es decir, hacia el oeste, lo que fue la Operación Antorcha, pero antes de eso estaba el frente oriental, el frente del este, donde destacó la batalla del Alamein, donde las tropas británicas se enfrentaron a las tropas italianas y alemanas por el control del norte de África, sobre todo por el control de la zona de Egipto, porque allí se encontraba el canal de Suez, que permitía el paso desde el mar Mediterráneo hacia el mar Rojo, abriéndonos camino rápido hacia el océano Índico. ¿Bien? En el fondo era un aspecto de logística militar, de establecer cadenas de suministro, de transporte de tropas, herramientas, armas. ¿Ya? Y en el caso de la Operación Antorcha fue una invasión de las tropas aliadas ya con Estados Unidos dentro de la guerra a las costas de Marruecos y Argelia. ¿Bien? Y también aquí ya comienza en el fondo a asfixiarse lo que es el, el poderío o el dominio de las potencias del eje. Desde Occidente y Oriente comienzan a confluir los aliados hacia el centro. Bien, esta victoria en el frente africano permite a los aliados poder comenzar una ofensiva en Italia, ¿ya? Porque Sicilia era un punto estratégico en ese sentido, como isla. Y en las imágenes se ve arriba el desembarco de tropas en la Operación Antorcha y en la parte inferior está la séptima división acorazada británica, que eran conocidos como las ratas del desierto. Y ahí está su logo, que era una rata del desierto. ¿Bien? Y en el frente del Pacífico, que ahí principalmente lucha Estados Unidos contra Japón, tenemos el ataque a Pearl Harbor que comienza este proceso. Recuerden que los norteamericanos habían estado neutrales y no querían participar. La gente, el ciudadano americano,
no quería participar en el conflicto hasta que los japoneses tuvieron la genial idea de hacer un ataque a Pearl Harbor, una base que había en Hawái, que obligó, o entre comillas, obligó a los norteamericanos a ingresar en la guerra. Lo cual también significó una entrada ahí de fresco a las tropas aliadas con pertrechos, armas y soldados. Bien, hay tres batallas que son, dos batallas y una campaña que son fundamentales. La batalla del Midway, que es para controlar una serie de islas que existían en el Océano Pacífico, que son bases estratégicas para el avance, ¿ya? La batalla del Guadalcanal, que aleja definitivamente a las tropas japonesas de Australia. De hecho, los japoneses llegaron a conquistar parte de Nueva Guinea, una isla cercana a Australia que ponía en jaque a esta colonia británica todavía. Bien. Y por último está la campaña de Filipinas, que era recuperar las Filipinas que habían sido tomadas por los japoneses. Recuerden que Filipinas durante mucho tiempo fue una colonia de Estados Unidos. Bien. Y en las imágenes abajo, a la izquierda tenemos el desembarco ya en Filipinas, comandados por el general MacArthur, que es la figura central que se ve en la imagen. Y en la derecha tenemos una recreación de la batalla del Midway, que fue la principal batalla naval de la Segunda Guerra Mundial. Bien, y a los compases finales de la guerra tenemos la operación Overlord, que es el desembarco en Normandía, perdón, en Francia. Es el desembarco anfibio más grande del que se tiene registro, eh, y que marca también el ingreso de tropas aliadas a territorio francés ocupado por la Alemania nazi. ¿Ya? Y de allí comienza una- un avance, perdón, desde Occidente hacia Berlín, y también teníamos desde Oriente un avance del Ejército Rojo, por lo cual comienzan a ir presionando desde ambos frentes y también desde abajo en Europa a la Alemania nazi. ¿Ya? Luego de haber recuperado Francia, viene la operación Market Garden, que fue recuperar Bélgica y Holanda. ¿Ya? Que fue era la última esperanza que tenía Hitler de poder dar vuelta al resultado adverso que estaba teniendo ya en el año 1944, 1945. La operación Market Garden logra su objetivo de recuperar estos terrenos, liberarlos de la Alemania nazi y emprender camino hacia Berlín. Ya para meses de mayo de 1945, Berlín estaba sitiada por el Ejército Rojo, por los aliados. En el fondo, la guerra se había perdido. Y así es como en el mes de mayo de 1945 se captura Berlín. Hitler, al enterarse de la derrota, se suicida y se acaba la Segunda Guerra Mundial, al menos en Europa. Pero nos quedaría en el frente del Pacífico. ¿Y esto cómo se acabó? Se acabó mediante las bombas atómicas. ¿Ya? Eh, Estados Unidos decide probar su nueva arma en este conflicto. Las bombas que fueron lanzadas en Hiroshima y Nagasaki. La bomba lanzada en Hiroshima se llamaba Little Boy y la que se lanzó en Nagasaki se llamaba Fat Man. En el 6 y el 8 de agosto del 45, tras este ataque con las bombas atómicas, Japón firma la rendición incondicional de la guerra y se da por concluida la Segunda Guerra Mundial. Bien, las imágenes que se observan acá, tenemos los efectos de una bomba atómica en el cuerpo humano de un sobreviviente, y abajo se ven las típicas imágenes de esta explosión en un hongo que deja la bomba nuclear. Bien, no quiero dejar de terminar esta presentación sin antes tocar un tema que es el holocausto. El holocausto debe ser el mayor crimen del que se tiene registro en el siglo XX, eh, que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en Alemania. La Alemania nazi, al tener un odio sobre todo frente al pueblo judío, los comienza a expulsar de sus lugares y los lleva a guetos, que son barrios cerrados, donde la gente vive en el fondo encapsulada, ¿ya? O sea, solamente en este barrio viven judíos, por ejemplo. Hoy en día, un ejemplo de un gueto podría ser el Bronx en Nueva York, que es un barrio de negros, por ejemplo, ¿ya? Y ahí dice, son barrios donde vive gente que exclusivamente tiene un grupo étnico, racial o religioso determinado, ¿bien? Estos fueron perseguidos por la Alemania nazi. Ya avanzando en el conflicto, fueron expulsados de los guetos y fueron llevados a campos de concentración.
En estos campos de concentración fueron obligados a trabajar hasta el cansancio, sometidos a atrocidades, experimentación humana, fueron ejecutados en cámaras de gases, ¿ya? Y las cuentas dicen aproximadamente fueron 6 millones de judíos que murieron en la Segunda Guerra Mundial. ¿Bien? El campo de concentración más conocido era el de Auschwitz. ¿Bien? Y no solamente judíos fueron a los campos de concentración, también fueron homosexuales, gitanos, eh, apátridas que no tenían país, testigos de Jehová. Como se ve en la imagen que está en la parte inferior, donde salen unos triangulitos invertidos, los colores indicaban en el fondo por qué estaba dentro del campo de concentración, si eras un prisionero político, un preso común, un testigo de Jehová, un gitano, etc. Y cuando eras judío y tenías otro, por ejemplo, eras judío y prisionero político, se juntaban los dos triángulos formando la estrella de David. ¿Bien? Por último, ¿qué consecuencias tiene? Se crea la ONU para resolver en forma pacífica los conflictos. Sigue hasta el día de hoy existiendo y en teoría funciona. Y aquellos vencedores de la Segunda Guerra Mundial formaron parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es el principal instrumento que tiene para detener conflictos. ¿Ya? Surgen dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, y también tenemos la división de Alemania, donde Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña se quedan con la parte occidental y la Unión Soviética con la parte oriental. Como se ve en esta imagen, ¿ya? Las partes de Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos se fusionan y forman la República Federal Alemana, y la parte soviética quedó siendo la República Democrática Alemana. Y en el caso de Berlín, la capital también fue dividida, como se observa acá en la imagen que está a la derecha, un Berlín del oeste, que era el Berlín capital, occidental, defendido por Estados Unidos, Francia, y el Berlín oriental o Berlín del este, que era que estaba bajo dominio soviético. Bien, chiquillos, antes de irme quiero plantearles un ejemplo de los ejercicios de comprensión lectora que aparecen. Ahí hay un texto que ustedes deben leer, ya que habla principalmente, es parte de un discurso de Winston Churchill, y ahí se plantean dos preguntas. ¿Cómo se desarrolla esto? Principalmente hay que ver primero las preguntas que se plantean. Dice la pregunta 1, a partir del fragmento presentado, ¿es correcto afirmar que? Hay tres afirmaciones. Yo leo las afirmaciones y tengo que ir viendo si identifico elementos que me permitan a mí eh, responder, afirmar decir, está bien o no, no aparece. Por ejemplo, la primera afirmación dice, el gobierno británico está desarrollando actividad en diversos puntos del continente europeo. Y aquí habla, por ejemplo, de que está actuando en muchos puntos como Noruega, Holanda, habla también que tienen agentes en el mar, en la zona del Mediterráneo. Por lo tanto, ese punto se da. O sea, todas las alternativas que tengan la 1 pueden ser. Por lo tanto, yo ya descarto la B. El segundo punto dice, todavía Gran Bretaña no está luchando en el conflicto. Por la fecha yo ya puedo saber que es mentira, que ya está luchando en el conflicto. Por lo tanto, la 2 no es. Por lo tanto, todas las que tengan 2 no van a ser. O sea, ya sé que no es la B, no sé que no es la C y sé que no es la E. Por lo cual me queda la A y la D. Por último, la situación que vive Gran Bretaña no es cómoda porque tienen que coordinar diversas acciones. Y si yo leo el texto, me voy a dar cuenta que habla de que estamos actuando en muchos puntos. En el fondo va en relación con la 1. Por lo tanto, la 3 sí sería, y sería entonces solo 1 y 3, que si yo veo, es la correcta. En la pregunta 2 dice, ¿qué querrá decir Churchill con la expresión no tengo nada más que ofrecer que sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor? ¿Qué es lo último que dice en este fragmento de discurso? Yo tendría que leer el texto en su totalidad y darme cuenta que a lo que se refiere o a lo que está haciendo relación no es un tema físico de él. Por lo tanto, no es que Gran Bretaña esté en calma, sino que Churchill tiene que hacerse una cirugía, sino que habla del esfuerzo que él está poniendo para coordinar todas las acciones que tiene que llevar Gran Bretaña o Reino Unido para enfrentar los problemas de la guerra. ¿Ya? Por lo tanto, no tiene que ver con una relación entre la Cámara de los Comunes y el primer ministro, sino que él habla que él va a dirigirse a ellos. No significa, en ningún lado dice que no se dirija a ellos o hable poco con ellos porque se lleve mal. ¿Ok? Por lo cual no puede ser la D.
Tampoco puede ser la A, me queda la B y la C. Dice, la situación que vive Gran Bretaña afecta especialmente a Churchill, quien tiene intereses económicos en el mar Mediterráneo. En ninguna parte del texto, si ustedes lo leen, va a hablar sobre intereses económicos. Por lo tanto, me quedaría que solamente la correcta es la B, porque habla de que resulta compleja a tal punto que Churchill debe esforzarse al máximo para enfrentarla. Por eso dice, en el fondo, él habla de que no tengo nada más que ofrecer que sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor, se refiere al contexto que se está viviendo, que la situación es compleja a tal punto que lo lleva a un esfuerzo extremo en un punto de vista mental, de estrés laboral. Por lo tanto, la alternativa correcta es la B. Chiquillos, cuando ustedes responden este tipo de preguntas, tienen que preocuparse de eso, de ver qué me están preguntando y si logro encontrar alguna relación con la alternativa que se me está planteando. ¿Ya? Yo les recomiendo que lean primero la pregunta que se me está pidiendo y después vayan al texto. O bien, lean la pregunta y vean los indicadores que se me dan, si es que se me dan como solo uno, solo dos, solo tres, si se me dan alternativas compuestas o no. ¿Bien? Y en el caso de las afirmaciones, fíjense bien, algunas son explícitas y otras son implícitas. ¿Bien? Este sería el ejemplo por ahora, chiquillo. Y por último, les recuerdo que hay un glosario al final de conceptos clave que les recomiendo lo lean. Y por último, eh, cualquier duda al correo electrónico o al correo del PIE. Chiquillos, hagan las guías por favor que se envíen. Recuerden que esa va a ser su nota de cuaderno y nota de asistencia. De todas formas, revisen los apuntes porque también va a haber una prueba que va a equivaler a 2 notas. Eso muchachos, espero que estén muy bien. Cuídense mucho. Un abrazo. Chao.